Buenos días, jóvenes del primero y secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Qué características tienen los vertebrados y cuáles conocemos en nuestro entorno? Observa la siguiente lámina. ¿Conoces algunos de estos animales? ¿Son vertebrados o invertebrados? ¿Por qué? ¿Puedes indicar según una figura un ejemplo de cada grupo de vertebrado? ¿Un pez, un anfibio, un reptil, un ave y un mamífero? Respondemos mentalmente estas preguntas. Propósito. Explica en base a fuentes con respaldo científico qué características y cómo se clasifican los animales vertebrados para su mejor estudio. Producto. Elabora un mapa mental utilizando alguna herramienta tecnológica acerca de las características y clasificación de los animales vertebrados para un mejor estudio. Bueno, empezamos. Los peces. Seguramente habrás visto truchas, tiburones, atunes, ¿no? Otros tipos de peces, ¿no? Que venden en el mercado, o peces de acuario, etcétera, etcétera. Todos los peces son acuáticos, ya sea de aguas saladas o de aguas dulces. Los peces son los vertebrados más antiguos que se conocen. Hay fósiles de peces que vivieron hace más de 300 millones de años. Característica de los peces. Los peces son fusiformes, es decir, su cuerpo es ancho en la zona central y se estrecha hacia los extremos, lo que facilita su desplazamiento en el agua. Sus extremidades son aletas. El número y disposición, tipo de aleta, es distinta en cada especie, aunque la mayoría tienen aletas dorsales, ¿no? Están en la parte de la espalda, pongámosle en el dorso, de ahí el término de ese nombre. Otras están en el vientre, las aletas ventrales, y otra en la región caudal, ¿no? Puede haber aletas anales, aletas pectorales, también eso ya depende. Su cuerpo está cubierto de escamas protectoras, como se aprecia en la foto, que se montan unas sobre otras, como las tejas de un tejado, por ejemplo acá en el caso de los osteícteos, y segregan mucos que vuelven su cuerpo resbaladizo. En el caso de los peces cartilaginosos, por ejemplo tenemos el torio y los tiburones, la piel está cubierta por pequeños dentículos, de ahí que cuando lo tocas la piel de ese animalito, parece como si fuera una lija. Presentan una línea lateral, la que se observa acá. Es un órgano sensorial que detecta las vibraciones del medio. Gracias a estos receptores, los peces perciben las ondas o movimientos del agua generados por otros seres vivos, aún antes de detectarlos con la misma vista. Los peces óseos son aquellos que poseen vejiga natatoria, un órgano en forma de bolsa, se encuentra en su interior, que puede llenarse de aire para controlar su desplazamiento vertical, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo en el agua sin necesidad de estar aleteando demasiado. Los peces no pueden regular su temperatura, de ahí que se les considere animales poiquilotermos o animales de sangre fría. Casi todos los peces son carnívoros. Los peces son ovíparos, ponen huevos, tienen fecundación externa, el macho y la hembra botan su esperma y los huevos hacia el exterior. Algunos, como en el caso de los tiburones, son ovovivíparos, que significa que los huevos se fecundan internamente en la hembra y se desarrollan dentro de la hembra. En este caso hay fecundación interna. La respiración en los peces. Los peces tienen unos órganos para respirar llamados branquias, ¿no? Que les sirven para captar el oxígeno que está disuelto en el agua. Las branquias son estructuras laminares, acá tenemos una estructura de las branquias, situadas detrás de la boca, como lo observas en el dibujo, y protegidas por el opérculo. Seguramente habrás visto en los peces, ¿no? Que acá tienen una especie de abertura, cuando tú lo jalas, ahí esa abertura es el opérculo, lo jalas y recién se observan las branquias. Algunos peces como los tiburones y las rayas carecen de opérculo, tienen hendiduras branquiales. Pero eso no significa que no tengan branquias, sí tienen branquias. Clasificación de los peces. Podemos clasificarlo en dos grandes grupos. Los peces óseos, llamados osteícteos, y los peces cartilaginosos o llamados condrictios. ¿Qué características tienen estos peces óseos? Su esqueleto está formado por huesos donde hay espinas, y son más numerosos en variedad y en cantidad de especies de peces.
Por ejemplo, tenemos la trucha, el paiche, la cojinova, el salmón, el bacalao, el caballito del mar. La mayoría de los peces que tú conoces tienen escamas en la piel, las branquias están cubiertas por el opérculo, su boca está en el extremo anterior del cuerpo, como se observa acá. La mayoría tiene aletas caudal dividida en dos lóbulos iguales y tienen internamente una vejiga natatoria. En el caso de los peces cartilaginosos, su esqueleto está formado por cartílagos, de ahí el término de cartilaginosos, en lugar de tener huesos. Por ejemplo, tenemos al tiburón, al toyo, la raya. Tienen escamas en su cuerpo en forma de dientes, como si fuera una lija. Carecen de opérculos, más bien tienen hendiduras branquiales. La posición de la boca no es final, mira, no es al inicio, es, ¿no es cierto?, de manera ventral. La aleta caudal está dividida en dos lóbulos desiguales. Carecen de vejiga natatoria, de modo que deben de buscar la superficie del agua o la profundidad solo con el esfuerzo de sus aletas. ¿Qué significa? Que tienen que hacer más esfuerzo que los peces óseos, ¿no? Porque no tienen vejiga natatoria para subir o bajar en el agua. Otro grupo de vertebrados muy conocidos son los anfibios. Ya recuerda que el término anfi significa ambos, bios es vida, ¿no? O sea que tienen una doble vida porque pueden estar en el agua y en la tierra, ¿no? Pero en la tierra tienen que ser en ambientes muy húmedos. Las ranas, los sapos, las salamandras son anfibios. Seguramente has visto sapos y ranas. Todos son terrestres, ¿no? Lógicamente tienen esa doble vida con el agua, aunque pasan las primeras etapas de su vida en el agua como si fueran pequeños peces. Cuando son adultos viven ya en zonas húmedas, en terreno, en otras palabras. Características de los anfibios. Los anfibios ya tienen 4 extremidades en forma de patas, como se observa en los adultos, ¿no? En las ranas, las patas posteriores, o sea, las que están atrás, están muy desarrolladas, lo que les permite dar grandes saltos, ¿no? En el caso de las ranas. Los sapos también pueden saltar, pero las ranas mucho mayor. Tienen la piel húmeda, es muy fina y sin recubrimiento. Hay que tener cuidado que algunos anfibios tienen colores muy llamativos y eso significa que son venenosos, por lo tanto no se deben de tocar. En algunos casos tienen justamente esas glándulas con veneno. Las ranas y los sapos carecen de cola, por eso es el término de anuros cuando están en un estado adulto, ¿ya? Significa que no tienen cola, son anuros. Otros, como en el caso de las salamandras y los tritones, seguramente habrás visto tritones en algún acuario, tienen cola, de ahí el término de urodelos. Los anfibios son poiquilotermos, ¿ya? Que significa que su temperatura de su cuerpo depende de la temperatura del ambiente, de ahí que se le considera animales de sangre fría, por lo que no suelen vivir en sitios fríos. La mayor parte son carnívoros. Cuando alcanzan el estado adulto, las larvas, sin embargo, son herbívoras, ¿no? Cuando recién, ¿no es cierto?, están en estado de larva y viven, ¿no es cierto?, en ambientes acuáticos. La mayoría son ovíporos, que significa que ponen huevos, pero algunas, como las salamandras, son ovovivíparas. Sus huevos los tienen en el interior y de ahí nacen después las crías, ¿no es cierto?, eclosionan, revienta el huevito y salen las crías. La fecundación también es externa, en los anuros, pero es interna en el caso de los urodelos. Sus huevos no tienen cáscara, de modo que deben de ponerlos en el agua para evitar la desecación, necesitan de humedad. Son los únicos vertebrados que sufren metamorfosis. ¿Por qué? Porque al poner sus huevos, de ahí sale una larva, ¿no? Que es el renacuajo. Como parece, ¿no es cierto?, un pez que después poco a poco va desarrollando hacia la fase adulta. De ahí el término de metamorfosis. La metamorfosis es un conjunto de transformaciones que se producen desde que salen del huevo hasta que se hacen adultos. La respiración en los anfibios. Las larvas de los anfibios o renacuajos son acuáticas y respiran por branquias, ¿no? Por ejemplo, estas son branquias externas, las que se observan acá. Los anfibios en estado adulto pueden realizar el intercambio gaseoso a través de los pulmones, estos animalitos ya tienen pulmones, o también lo pueden hacer a través de la piel. Por lo que esta debe estar permanentemente húmeda, de ahí, ¿no es cierto?, que su piel sea lisa y húmeda. El uso de una u otra estructura depende del tipo de anfibio, ¿no? Ya sea por pulmones o piel, cuál lo usa más. Y en algunos casos se complementan, ¿no?, para tener una mejor captación de oxígeno. Es decir, si la respiración es principalmente a través de los pulmones, en situaciones extremas pueden hacer uso de la piel, ¿no? Por eso que cuando quieres cazar un sapito lo ves por ahí y se mete en el agua y ya no sale. ¿Por qué? Porque puede respirar a través de la piel.
Clasificación de los anfibios. Entonces hay dos grupos, los anuros, que no tienen cola, como en este caso las ranas y los sapos, y los roderos, que tienen colas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las salamandras y tritones. Entonces, los anuros son anfibios sin cola. Son los más adaptados al medio terrestre. Tienen las patas posteriores más largas que las anteriores, que son un poco menos largas, adaptadas justamente para saltar. Emiten sonidos, vale decir croan, con los que marcan su territorio y atraen a las hembras. En el caso de los urodelos o anfibios con cola, tienen rebordes como aletas en su cola, ¿no? Como si fuera una especie de aleta para poder nadar justamente. Los tritones pasan gran parte de su vida en el agua y respiran por branquias, mientras que las salamandras son terrestres y respiran por pulmones. Los reptiles, las serpientes, los cocodrilos, las lagartijas y las tortugas son reptiles. Seguramente habrás visto por ahí una serpiente, una culebra o una lagartija en el campo, ¿no? De repente alguna tortuga. Estos animalitos son terrestres, aunque algunas tortugas son marinas, y los cocodrilos, algunas serpientes pasan gran parte del tiempo también en el agua. Pero la mayoría básicamente son de ambientes terrestres, porque están más adaptados ya a ambientes terrestres. El nombre de reptiles viene al movimiento que estos realizan, que se llama movimiento de rectación, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, has visto una lagartija moverse, se balancea de un lado a otro el cuerpo, girando, ¿no? Eso se llama rectación y están pegadas al cuerpo, incluso dejan su rastro. El cuerpo se apoya en el suelo y se contrae para vencer el rozamiento. Algunos reptiles tienen entonces ese tipo de movimiento llamado rectación, ¿no? Que es característico. Características de los reptiles. Los reptiles tienen 4 extremidades en formas de patas, como se observa, ¿no es cierto?, en esta iguana, que salen del tronco lateralmente, por lo que se arrastran al andar, ¿no? Van a hacer su rectación, en otras palabras. Las serpientes, sin embargo, carecen de extremidades. Su cuerpo está cubierto de escamas duras y unidas entre sí, lo que los protege de la desecación, de ahí que pueden estar en ambientes donde no hay mucha humedad. Los lagartos y las serpientes, al crecer, mudan la piel y se desprenden del anterior, ¿no? Es como una especie de camisa. Las tortugas tienen además caparazón, que los protege justamente de los depredadores. Los reptiles son animales que no pueden regular su temperatura corporal, por lo que esta depende también del medio. Este tipo de animales, por lo tanto, son poiquilotermos, igual que los anfibios y los peces. Son animales de sangre fría. Los reptiles respiran por pulmones, porque están más adaptados al medio terrestre. La mayoría son carnívoros, poseen dientes con los que pueden capturar a sus presas, aunque las tortugas presentan un pico córneo. Muchas serpientes tienen colmillos conectados a glándulas que producen veneno, ¿no? Y son animales muy peligrosos. Hay que tener cuidado con esas serpientes que tienen muchos colores también, porque eso te indica que son muy venenosas. Los reptiles son ovíparos, ponen huevos y tienen fecundación interna, vale decir, el esperma del macho se queda dentro de la hembra. Los huevos están protegidos por una cubierta dura que se llama la cáscara, cosa que no había en los anfibios, que evita la deshidratación y no son incubados por la hembra, vale decir, los dejan en el ambiente. Algunas serpientes son ovovivíparas, que significa que los huevos se desarrollan dentro de la hembra, y de ahí eclosiona dentro de la hembra el huevo y van a salir sus crías. Clasificación de los reptiles. Tenemos 4 grupos principales de reptiles: los ofidios, los saurios, los quelonios y los crocodilianos. En el caso de los ofidios, ahí tenemos las serpientes. Estas carecen de extremidades, seguramente habrás visto una serpiente, una culebra, y su cuerpo es alargado. Algunas tienen dientes agudos con glándulas venenosas, tienen escamas lisas en la piel y sus ojos carecen de párpados. En el caso de los saurios, ahí tenemos las lagartijas, los lagartos, los camaleones, seguramente has visto lagartijas. Son depredadores de insectos y otros animales pequeños, ¿no? En tu casa de repente habrás visto el que se llama el saltojo, ¿no? Ese es un saurio. Tienen una cola larga de la que se puede desprender al verse amenazados, ¿no? Cuando se sienten amenazados se pueden desprender su cola. Seguramente en un saltojo has visto eso de ahí, o en una lagartija. Los quelonios, ahí tenemos todas las tortugas. Su cuerpo está protegido por un caparazón óseo porque es parte de su endoesqueleto. El resto de la piel tiene placas córneas, carecen de dientes y sus mandíbulas funcionan como pico.
El otro grupo de reptiles lo conforman los crocodilianos, que son los cocodrilos y caimanes. Viven en ríos y pantanos tropicales. Son grandes depredadores. A pesar de su vida acuática, respiran por pulmones, como cualquier reptil. Lectura. La evolución de los reptiles. Los reptiles se encuentran entre los grupos de animales terrestres más antiguos. Los primeros reptiles, tal como los conocemos actualmente, evolucionaron de los anfibios hace unos 250 a 300 millones de años atrás, hasta convertirse en las criaturas terrestres más comunes de su tiempo. Los reptiles primitivos tenían probablemente mucho en común físicamente con los que existen en la actualidad y fueron capaces de colonizar rápidamente cualquier ambiente terrestre. Los reptiles de hoy en día son un grupo muy pequeño que evolucionó de aquellas criaturas primitivas, la mayoría de las cuales evolucionaron con rapidez en otras direcciones. Los registros fósiles muestran, por ejemplo, que los dinosaurios y sus parientes eran descendientes de los reptiles primitivos. Con el tiempo, los grupos de reptiles se diversificaron, registrándose la presencia de reptiles parecidos a los mamíferos, casi al mismo tiempo que reptiles más primitivos en los archivos fósiles. En 1861, el descubrimiento del famoso fósil Archaeopteryx demostró que los pájaros también descienden de estos primeros reptiles, ¿no? Acá tenemos un fósil del Archaeopteryx, mírenle, que es un reptil con alas, que tienen plumas, ¿ve? ¿No? Acá más o menos hay un dibujo de ese posible reptil. Otro grupo de vertebrados muy importantes son las aves, ¿no? Seguramente has visto un canario, un búho, un pájaro, un águila, una gallina, ¿no? Un pingüino, etcétera, etcétera, son aves. La mayoría de las aves son vertebrados terrestres. Otros, como los pingüinos, pasan gran parte de su tiempo en el agua. Muchas de las aves tienen gran capacidad de volar, aunque algunas, como los avestruces, no pueden volar. Características de las aves. El cuerpo está cubierto de plumas. Cada pluma está formada por un eje o raquis, ¿no? Acá hay un eje, o también llamado raquis, que se une al cuerpo a través del cálamo, que sería la punta prácticamente de esa pluma, y del que salen las barbas a ambos lados. Las aves son homeotermos. ¿Qué significa homeotermos? Que son animales de sangre caliente, que pueden controlar la temperatura de su cuerpo y mantenerla fija. Las plumas evitan también la pérdida de calor. Las aves poseen un cuerpo adaptado al vuelo. La cabeza está unida al cuerpo por un cuello, que en algunas aves, como las cigüeñas, es muy largo. Las extremidades anteriores están transformadas en alas, y las posteriores son patas cubiertas de escamas y con 4 dedos, 3 adelante y 1 hacia atrás en la mayoría de las aves. Las aves respiran mediante pulmones. La boca termina en un pico córneo que no tiene dientes y está adaptado para la alimentación, ¿no? Por ejemplo, las gallinas son grandívoras, comen granos. El picaflor, ¿has visto de repente su pico, no? Es como un tubito para succionar el néctar de las flores. Hay aves carnívoras, hay aves omnívoras y hay aves herbívoras. El sistema digestivo tiene una bolsa llamada el buche, como se observa acá, ¿no? Este es el buche, que es parte prácticamente del ensanchamiento del esófago, en la que almacenan y ablandan lo que comen. Seguramente conoces el buche de las gallinas. Las aves tienen 2 estómagos, un estómago glandular para la digestión, como el que tenemos por ejemplo nosotros, y otro que se llama la molleja, que es un estómago muscular, donde se trituran los alimentos, porque estos no tienen dientes, recuerda, las aves no tienen dientes. Los sistemas digestivo, excretor y reproductor terminan en una estructura hacia el exterior que se llama la cloaca, vale decir, por ahí botan sus desechos digestivos, sus desechos, productos líquidos también, y por ahí también las hembras ponen sus huevos, y por ahí también se reproducen. Las aves son ovíparas, se reproducen mediante huevos, que tienen que ser incubados hasta que nace el polluelo, o sea, la hembra, a veces acompañada por el macho, incuban a los huevos. Su fecundación es interna, ¿qué significa? Que el esperma del macho ingresa dentro de la hembra y ahí se fecunda, ¿no es cierto?, al óvulo de la hembra. El vuelo de las aves. Las aves tienen el cuerpo diseñado para poder volar. Sus extremidades anteriores son alas, y para reducir la resistencia del aire su cuerpo es liviano y tiene forma aerodinámica.
En efecto, el esqueleto de las aves es liviano, es decir, pesa poco. Su cabeza es pequeña y sus huesos son huecos. No sé si habrás visto los huesos de un ave, son huecos. Y eso lo hace que sea más ligero, por lo tanto pesa poco. Además, estos huesos, ¿no es cierto?, están rellenos solo de aire, que lo hace todavía más ligero. En el centro del tórax del ave se encuentra el esternón, ¿no? Así como tenemos nosotros un esternón, con una cresta muy prominente que se llama quilla, que funciona como un verdadero escudo en el que se insertan los poderosos músculos pectorales del ave, ¿no?, la pechuga que nosotros le llamamos, que le sirve justamente para mover sus alas y poder volar. Los pulmones de las aves se comunican con unos sacos aéreos. Acá tenemos los pulmones que están comunicados con unos sacos aéreos, que están repletos de aire. Estos sacos aligeran más todavía el peso del ave durante el vuelo y constituyen una reserva de aire para los momentos de mayor actividad de las aves. Clasificación de las aves. Bueno, hay varios grupos de aves, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pájaros, seguramente has visto pajaritos, ¿no es cierto?, por tu casa, ¿no? Tenemos ejemplos el cardenal, el colibrí, el jilguero, los gorriones, que son esos pajaritos comunes y corrientes. Son aves voladoras pequeñas, con patas cortas y pico recto. Son las más abundantes y tienen, ¿no es cierto?, bien desarrollado la siringe para poder emitir sus sonidos característicos. Otro grupo son las palomas. Seguramente conoces palomas, por ejemplo la tortola, la torcaza, el cuculí. Son aves dóciles, hábiles en el vuelo y con extraordinario sentido de orientación. Aves palmípedas, por ejemplo, tenemos el pingüino, el pato, el ganso, ¿no? Si seguramente conoces el pato. Aves cuyas patas están adaptadas para el nado, con fuertes membranas entre los dedos, las membranas interdigitales. Las gallináceas, una de las más conocidas, ¿no? La gallina, el pavo, las perdices, son aves pesadas, poco voladoras, con patas muy fuertes para poder escarbar la tierra y caminar. Las aves trepadoras, seguramente conoces a los loros, a los guacamayos, a los loritos australianos, ¿no? Al pájaro carpintero. Son aves cuyas patas tienen 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás, formando una especie de pinza que les permite trepar la rama de los árboles. Las aves rapaces, tenemos al águila, el halcón, el cóndor. Son aves depredadoras o carroñeras, de grandes alas, pico curvo y robusto y fuertes garras. Las aves zancudas, por ejemplo, ahí tenemos el flamenco, la grulla, las garzas, la pareguana. Seguramente has visto garzas. Aves de patas largas y finas que viven en zonas acuáticas con pico filtrador. Y las aves corredoras, ahí tenemos el avestruz, el suri, también conocido como ñandú. Aves que no pueden volar porque tienen alas cortas, pero tienen patas largas y fuertes adaptadas para poder correr. Otro grupo muy importante, incluso a lo que nosotros pertenecemos como seres vivos, son los mamíferos. Los elefantes, los ratones, los perros son mamíferos, incluido el ser humano. La mayoría de los mamíferos son terrestres, aunque existen, ¿no es cierto?, mamíferos marinos o de ambientes acuáticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los delfines, e incluso hay mamíferos que pueden volar, como en el caso de los murciélagos. Característica de los mamíferos. Su cabeza está unida al tronco por el cuello y la columna vertebral se prolonga hasta la cola. Casi todos presentan orejas, ¿no?, que son órganos sensoriales. Tienen 4 extremidades adaptadas al tipo de locomoción. En los terrestres tienen formas de patas, en los acuáticos formas de aletas y en los murciélagos las anteriores tienen estructuras membranosas que forman alas. Su cuerpo está cubierto de pelos que les sirven como aislantes térmicos. De ahí que son estos animales de sangre caliente, recuerda eso. En la boca tienen labios y dientes. La forma de los dientes depende del tipo de alimentación que tenga el mamífero. Tienen numerosas glándulas a nivel de su piel, como las glándulas sudoríparas o las que segregan grasa, las glándulas sebáceas. Pero las más características son las glándulas mamarias que producen leche. De ahí que sean el término de mamífero, por las glándulas mamarias. Son capaces de mantener la temperatura de su cuerpo constante e independiente del medio que los rodea, es decir, son homeotermos como en el caso de las aves. Son animales de sangre caliente. En el caso de los ratones y del ser humano, estas temperaturas aproximadamente son de 36 a 37 grados Celsius. Los mamíferos respiran a través de los pulmones, por lo que los marinos tienen que subir a la superficie del agua para poder respirar.
Su alimentación es muy variada. Hay carnívoros, hay insectívoros, herbívoros, granívoros, etc. La fecundación es interna en los mamíferos y sus crías nacen vivas. Son el único grupo de vertebrados vivíparos. Es decir, el embrión se desarrolla dentro de la hembra, en su útero, y se alimenta a través de la placenta y del cordón umbilical. Así el embrión está protegido y recibe alimento y oxígeno hasta el momento de su nacimiento. Tras el parto, las crías se alimentan después con la leche materna. Clases de mamíferos. Tenemos los monotremas, seguro has escuchado del ornitorrinco, del equidna. Son ovíparos, ponen huevos, ¿no? Es un tipo de mamífero muy especial, con pico y no tienen dientes, se parecen un poco a las aves. Los marsupiales. Tenemos a los canguros. Se desarrollan estos en la bolsa marsupial, o sea, se desarrollan primero en el útero y de ahí van a pasar para terminar su desarrollo en la bolsa marsupial, no presentan placenta. Y el otro grupo de mamíferos que son los más conocidos y más abundantes son los placentarios, ¿no? Por ejemplo, el gato, el perro, incluso el mismo ser humano. Se desarrollan en el vientre materno de la madre y presentan placenta. Los mamíferos placentarios son el grupo más numeroso, en los que podemos identificar diferentes clases. Por ejemplo, los primates, ahí se encuentra el ser humano. El mono, el gorila, el ser humano. Son hábiles trepadores de los árboles. Tienen manos y pies con el dedo pulgar oponible. Si quieres, mira tu mano y vas a ver, ¿no es cierto?, que el dedo pulgar es oponible a los otros dedos. Sus ojos están en posición frontal, ¿no?, para poder ver de frente, y eso les da una vista tridimensional. Los carnívoros tenemos al perro, al león, al oso, las nutrias. En su dentadura tienen grandes colmillos y en sus patas fuertes garras, ¿no?, para poder cazar a sus presas. Los roedores tenemos al ronzoco, la ardilla, la rata, el añuje. Suelen ser pequeños, tienen los dientes adaptados para poder roer. Los proboscidios, ahí tenemos a los elefantes. Presentan una trompa, de ahí el término de proboscidio, y son herbívoros. Los quirópteros, tenemos a los murciélagos, los vampiros, pueden volar debido a que tienen una amplia membrana que funciona como ala en cada una de las extremidades anteriores o delanteras. Los cetáceos, ahí tenemos las ballenas, los delfines. Son mamíferos netamente acuáticos. Sus extremidades posteriores se unen en una aleta. Los ungulados. Ahí tenemos a la vicuña, la vaca, el camello, la cebra, el caballo, ¿no? Son herbívoros, tienen pezuñas. Su dentadura está adaptada para poder pastar. Los insectívoros, por ejemplo, la musaraña. Tenemos los topos, los erizos también. Se alimentan de insectos, lombrices y arañas. Tienen hocico largo y es puntiagudo. Actividad. Realiza un mapa mental de los vertebrados. En ese mapa mental tiene que tener la información acerca de la clasificación de los vertebrados, según las características más saltantes, y da ejemplos de vertebrados que conozcas especialmente en tu región. Puedes realizarlo mediante una aplicación tecnológica que consideres pertinente, o si prefieres también puedes elaborarlo a mano. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.